Sí, buenas noches. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, una cordial bienvenida a todos y gracias por venir, por estar atentos al llamado de Dios. Siempre es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y lo importante es escuchar esa voz de Dios que quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Eh, Hace días he estado mirando un mensaje que ha tocado mi corazón y quiero que también toque el corazón de todos, ¿cierto? Un mensaje no solamente para aquellos que ya creemos, sino más para aquellos que aún no han creído, para aquellos que aún no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y, y he titulado este mensaje Los de corazón limpio, los de corazón limpio. ¿Y por qué le he colocado este título? Pues porque dice la palabra de Dios que solo los de corazón limpio pueden entrar en el reino de Dios. Y ahí en Mateo capítulo 8, perdón, capítulo 5, versículo 8, en, en las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo hace, su primer discurso después de que fue probado por el diablo. Y, y es un versículo muy maravilloso. Podíamos leer las bienaventuranzas, pero pues por tiempo y porque me voy a centrar en este versículo es que quiero hacerlo, ¿cierto? San Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podíamos hacernos la pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón, ¿cierto? Y usted puede estar ahí, ¿qué debo hacer para limpiar mi corazón? Recuerdo la pregunta del carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo, ¿cierto? Y, y la verdad es que todos, sin excepción, podemos ver a Dios. Todos, un día podemos ver a Dios. Pero también hay unas condiciones, ¿cierto? Hay unas condiciones para poderlo ver, que lo vamos a ver ahorita en la palabra. Vamos a orar. Pase la agüita. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias porque nuevamente nos permites congregarnos para disfrutar de tu palabra, para disfrutar de este mandamiento, Dios, que tú has dejado por medio de tu Hijo amado. Predicar el Evangelio a toda criatura. Qué bueno, Padre Santo, que hoy nos permites hacerlo. Gracias, Padre, porque nos usas para ello y porque siendo viles pecadores nos escogiste y nos da la oportunidad de hablar de ti, de tu palabra. Padre, te pido la bendición para todos los que hoy escucharon este llamado y están aquí con nosotros. En especial oro por aquellas personas que aún no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, para que hoy puedan entender el mensaje de salvación y hoy puedan llegar a tus pies. Padre, que hoy haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. También, Padre, te pido que sean tu santo y bendito Espíritu guiándome y que seas tú, bendito amado Dios, hablando por intermedio de mí. Y que no haya nada que sea humano, Padre, sino todo divino. Todo porque tú así lo has querido y porque lo has colocado en mi corazón.
Bendícenos, Padre, y ayúdanos a predicar tu evangelio y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía entonces en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la pregunta puede ser, ¿cierto? ¿Cómo hago para limpiar mi corazón? ¿Cómo hago para ser puro? Porque eso es lo que quiere decir esto, limpiar es purificar, lavar. Entonces, ¿cómo hago? Quiero que miremos unos versículos, tratar de hacerlo es un poquito rápido. Dice Proverbios capítulo 20 y versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y es una pregunta que hace aquí Salomón. ¿Quién puede decir, cierto? Y ahora vamos a ver quiénes podemos decir y quiénes podrán decir en esta noche. Ahí en el Salmo capítulo 24, en el versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿O quién puede habitar en su presencia? ¿Quién puede estar al lado de Dios? ¿O quién puede poder disfrutarlo, poder verlo cara a cara, cierto? Y dice el mismo salmista, el rey David, responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón. Ese que no ha ensuciado sus manos con sangre inocente. Ese que no se ha dejado conducir por el pecado. Ese que ha ido al Señor para ser lavado, para ser purificado. La verdad es que la palabra de Dios nos pone en evidencia a todos. La palabra de Dios declara, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos somos pecadores y que estamos destituidos, que estamos apartados, que estamos lejos de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado estamos lejos de Dios. Y hay como cuatro características que Dios ve en el hombre. Ahí en Isaías capítulo 1 las podemos mirar. Cuatro características o cuatro calificativos que Dios da del hombre. Dice el versículo 4 de Isaías capítulo 1, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y si Dios ve así al hombre, entonces, ¿quién puede decir como dijo David, cierto? ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón o limpio estoy
de mi pecado, ¿cierto? Nadie, porque es que Dios está viendo al hombre de esta manera. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice aquí, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y es que es tan fácil cuando uno vive la vida en pecado, disfrutar de él, disfrutar del pecado, porque la gente no conoce a Dios, entonces la gente disfruta haciendo las cosas malas porque precisamente no conocen a Dios y porque no saben que lo que están haciendo es a contra de nuestro Dios. En el Salmo 53, versículo 2 y 3, la palabra de Dios nos aclara lo que podríamos leer desde el 1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hoy me escribió una señora porque la invité a la reunión y me dijo, no, mi esposo no quiere ir, no le insista más, que ese hombre no cree en Dios. Ese hombre es esto, esto y esto. Y me escribió una larga oración hablando de su esposo. Yo le agradezco, sígame mandando los mensajes, pero es mejor que por acá no vuelvan. Y yo le dije, a ese hombre es al que hay que insistirle. Porque es que Dios fui a buscar a pecadores, no a justos. Que es que él es ateo. Le dije, es que aunque crea uno en Dios, ¿qué se gana uno con creer en Dios y se revuelca en el pecado? Porque muchos dicen que creen en Dios y no lo muestran con sus hechos. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 14:1, que es un versículo muy maravilloso, creen en Dios, pues crean también en mí. El que crea en Dios, crea también en Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesús. Dice, a él, a ese hombre es al que más hay que predicarle el evangelio. Y mientras usted no nos cierre las puertas y mientras ustedes quieren que nosotros vamos y les predicamos el evangelio. Porque ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a llegar a los pies de Cristo si no han escuchado de Cristo? Un hombre que está en el cielo ya me insistía a mí mucho. Que viniera a la reunión, que fuera y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y Dios utilizó a otro para yo ir a esa reunión. Y utilizó a otros hombres para que predicaran el evangelio, para yo poder escuchar el evangelio, para poder ser salvo. Pero si no se predica el evangelio, si no hablamos de Cristo, si cerramos nuestros labios, si no buscamos las almas, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y si nosotros no vamos a predicar el evangelio, entonces, ¿qué va a pasar con estas almas? Por eso no debemos cerrar el corazón para predicar el evangelio. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y a veces nosotros podemos creer que creemos en Dios. No los que hemos creído antes de creer en Dios. Podíamos creer que creíamos en Dios, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, negábamos a Dios. Por eso hay un versículo maravilloso, por sus frutos los conoceréis. Porque hay gente que habla muy bonito de Dios, pero Dios no está por ningún lado en su corazón. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. O sea que por esas palabras que encontramos aquí en la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios nos ve así,
entonces podemos preguntarnos, ¿cierto? Usted que está ahí sentadito, ¿qué debemos hacer entonces para limpiar nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Dice en el Salmo capítulo 119, versículo 9, el salmo más largo de la Biblia, dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su corazón? ¿Con qué puede limpiar el joven su pecado? Dice acá, con guardar su palabra. Con guardar la palabra de Dios, escudriñando estas maravillosas escrituras. Dice ahí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. En ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder limpiar nuestro corazón si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos lavar nuestro corazón en la palabra de Dios si no la leemos, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no la escuchamos? Hay un ejemplo de un joven que le dijo a su anciano, a su abuelito anciano, dijo, es que yo no puedo creer que Dios pueda perdonarme y limpiarme y lavarme de mi pecado. Yo no puedo creer que esto sea así de fácil. El anciano le hablaba del Señor, le predicaba el evangelio, decía que tenía que perdonar y que el Señor lo perdonaba y lo cogía y lo limpiaba y cogía sus pecados y los echaba al fondo del mar, y que ya nunca más iba a acordar de sus pecados y de las transgresiones. Y el niño o el joven no entendía, y le dijo el anciano abuelo, le dijo, ¿ves ese canasto? Un canasto de cargar carbón. Dijo, sí, abuelo, lo veo. Dijo, ve al río y tráeme agua. Y fue al río, y cuando llegó con el canasto donde el abuelo, ya no llevaba agua. Abuelo, imposible, no llego sin agua. Dijo, ve otra vez. A la 10ª vez que el joven fue, dijo, abuelo, esto es imposible, no se puede cargar agua en ese canasto. Y le dijo el abuelo, dijo, mira el canasto, ¿cómo está? Dijo, está lavado, está limpio. Así es. ¿Con qué podemos limpiar nuestro corazón? ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, el niño su camino? Con guardar su palabra, con leer la palabra, con llegar a la palabra. Mucha gente ha leído un versículo de la Biblia y dice, yo no había entendido, pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo que Cristo murió en la cruz por mi pecado. Ahora entiendo que yo soy un pecador y que necesito arrepentirme. Porque la palabra de Dios nos pone en entredicho. La palabra de Dios declara que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Entonces, debemos comenzar a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ayer estuvimos en Andalucía predicando en un hogar. Y había un hombre necio. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, pero yo no creo que haya infierno. Pero entonces usted no está creyendo, porque usted no está creyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que hay cielo y que hay infierno, y que hay salvación y que hay condenación. Lea la palabra de Dios, póngale atención, porque si usted dice que cree en Dios y que cree en Jesús y no está creyendo la palabra de Dios, entonces no está creyéndole a Dios. La
palabra de Dios dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es guardar la palabra, es guardar los mandamientos. Pero ¿cómo la guardamos si no la conocemos, cierto? Dice en Isaías capítulo 1, versículo 16, esos consejos maravillosos que hay de Dios. Ahorita leímos gente depravada, gente cargada de maldad, gente pecadora. En el capítulo 1, versículo 4. Pero ahí en Isaías capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, es un consejo maravilloso que Dios está dando, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es un consejo maravilloso que Dios está dándole a usted en esta noche, que una vez me lo dio a mí y yo fui obediente al mandamiento y me arrepentí. Pero Dios en esta, como dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30, Dios está mandando ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en este lugar Dios está mandándole a usted que se arrepienta, que acepte a Jesucristo, que se lave, que se limpie. Esto quiere decir, lavados y limpiados quiere decir que dejemos de pecar, que dejemos de disfrutar de lo malo, que dejemos de disfrutar del mundo, que ya no vivamos para el mundo, sino que vivamos para Dios. Me pesa no haber conocido a Dios antes. 42 años disfrutando del pecado. Y me pesa no haberlo conocido antes. Pero Dios me dio la oportunidad y no importa la edad. Hemos conocido hombres acá que se arrepintieron a los 70. Yo no sé cuántos años tenía don Olmey cuando se arrepintió, pero yo creo que tenía entre 65 y 70. Y el viejito se murió y está en el cielo. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades, Él es un Dios de paciencia y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos arrepintamos. Que todos podamos llegar un día a estar allá en la presencia de Dios, poderlo ver cara a cara, poderlo disfrutar, poderlo, como hablamos esta mañana, escucarlo hablar. Nadie jamás ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles. Me imagino uno allá escuchando hablar al Señor. No le da sueño a uno. Esto de lavados y limpiados solo se logra cuando reconocemos nuestros pecados ante Dios y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí mismo en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es que el Señor sí nos lava de verdad, es que el Señor sí nos purifica de verdad. Dice en Job capítulo 14, versículo 4. La autoridad del cristiano es la Biblia, por eso tenemos que mirarla. A veces la gente cuando no está mirando una Biblia lo pueden ser engañados. Dice Job, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y él contesta, nadie,
porque no hay nada, ni nadie, absolutamente nadie en la creación de Dios que pueda limpiarnos del pecado, que pueda quitar nuestra inmundicia, que pueda borrar nuestras transgresiones, que pueda perdonarnos. No hay nadie, absolutamente nadie. Y Job dice nadie, nadie. A excepción de aquel que vino a morir en la cruz por nuestro pecado. Pero él sí podía lavarnos de nuestro pecado, porque él era santo, inocente, sin mancha. Solamente Jesús puede limpiarnos, solamente Jesús puede hacer limpio a lo inmundo. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice la palabra de Dios, aunque te laves con lejía. Lejía es algo que, ceniza, es la ceniza. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. El único que nos puede limpiar es Cristo, nadie más. Y el rey David sabía eso. El rey David había tenido que llorar por causa de su pecado, pero él sabía que a quién tenía que ir, él sabía a quién tenía que acudir. Lo hemos encontrado en el Salmo 51, que lo hemos estado disfrutando con el hermanito Samuel y también con el hermanito Alfonso. Cuando hemos ido a predicar, hemos hablado mucho de este salmo. Pero dice en el capítulo 51, versículo 1 y 2, dice el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no fue a ninguna otra parte. El hermano Giovanni, ahorita que estuvimos allí en la fundación, decía, no estamos hablando de religiones, porque la religión no salva, pero estamos hablando del que sí puede salvar, del que sí puede librar de la condenación eterna, del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Y límpiame de mi pecado. Dice el versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahorita lo leíamos en Isaías 1:18. Lávame. Él sabía que el único que lo podía dejar así como la nieve, como si nunca hubiera pecado, el único que lo podía justificar de su pecado se llamaba Jesucristo. Límpiame con hisopo. Lávame más y más de mi pecado y seré más blanco que la nieve. Y dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El único que puede hacer una criatura nueva, el único que puede hacer un corazón nuevo, se llama ¿cómo? Jesucristo. Si alguno está en Cristo, si alguno le entrega hoy su vida a Cristo, si alguno se arrepiente, si alguno reconoce que el único que lo puede limpiar de su inmundicia, que lo puede limpiar de su pecado, es Jesucristo, entonces nueva criatura es. Esas cosas viejas, eso que yo vivía en la antigüedad, en lo anterior, eso ya pasó. Ya todas son hechas nuevas. Alguna vez mis hijas me hicieron una pregunta. Papá, ¿usted era muy mujeriego?
yo les dije, lo que yo era ya no interesa, es lo que soy ahora. Porque lo que yo era ya Dios me perdonó. Es lo que soy ahora. Porque lo que ahora vivo, lo vivo para Dios. Y ese es el deseo de cada uno de los que tenemos a Cristo, vivir para Dios, vivir para Él. Ya lo que nosotros éramos ya no cuenta. De pronto para testimonio, pero si hay algo que me desgarre el corazón es hablar de lo que yo fui. Pero Dios me perdonó. Dice en Job, capítulo 13, versículo 15 y 16. He aquí que aunque él me matare, dice Job, en él esperaré. No obstante defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el hombre impío, el hombre pecador, el que se deleita haciendo mal, el sucio de corazón. No entrará el impío, solamente entrará en el reino celestial el limpio de corazón. Solamente el que ha lavado sus pecados, la sangre de Cristo, puede entrar al reino de los cielos. Y ya para terminar, miremos cómo podemos ser limpios. Miremos 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7, dice la palabra de Dios, pero si andamos en luz, hoy lo disfrutábamos con el hermano Byron, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar, nos puede lavar de nuestro pecado. Y dice el versículo 9, la manera en la cual podemos ser limpiados, en la cual podemos ser lavados, si confesamos nuestros pecados. Si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y vamos al Señor con un corazón, como dijo David, con un corazón contrito y humillado, y le reconocemos que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Mire, el sacrificio de Cristo para mí no fue en vano. Para los hermanitos que nos congregamos acá no fue en vano. El sacrificio de Cristo va a ser en vano para aquel que no ha querido creer en Él. Para aquel que no se ha querido arrepentir. Para aquel que no lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador. Ahí sí sería en vano. Pero para mí, que creo en Él, para mí que me arrepentí, para mí que fui a Él para que me lavara de mis pecados con su sangre, podemos decir que es una victoria. Es victoria. ¿Por qué? Porque un día, cuando partamos de este mundo, vamos a poderlo ver en el reino celestial. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Yo les invito para que ustedes vayan hoy a Jesús. Reconozcan su pecado ante Él. Le digan, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Yo reconozco que el único que me puede lavar de mis pecados eres tú, Señor. Perdóname. Y les aseguro que el Señor Jesucristo inmediatamente los va a perdonar. Les aseguro que habrá gozo en el cielo cuando usted se arrepienta. Y le aseguro que usted un día va a ver a Dios y va a estar en su presencia por toda la eternidad. Si oyeren hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Abran el corazón a Jesús. Déjenlo entrar.
para que un día todos podamos estar con Dios en el reino celestial. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra bendita y maravillosa. Te damos gracias, Padre Santo, porque me has dado palabra para predicar, Señor. Gracias por esa promesa maravillosa que no somos nosotros los que hablamos, sino que eres tú. Pero te pido, Padre Santo, que esta palabra haya llegado al corazón de estas personas que la escucharon en esta noche y que tomen la decisión de arrepentirse, que tomen la decisión de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque en la única forma que podemos entrar al reino celestial, de la única manera que podemos ver a Dios, es con un corazón limpio, con un corazón lavado por la sangre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos y te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos gloria, honra y honor en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.